con los estudiantes examinándose y un poco con la fórmula que hay actualmente para determinar la nota de admisión, que es un poco compleja porque es un 60% de la nota media del bachillerato y luego un 40% de la calificación de una serie de la fase general y luego un cociente extraño entre dos parámetros de las materias superadas en la fase específica. Dicen, yo hice la otra selectividad, no hice esta, y tendría que estudiármela para cuando mis niños hagan la selectividad, porque ahora mismo no sé cómo es. Este es el diferente... las 7 leyes de educación que ha habido en los últimos 40 años, como veis, son cada vez que ha habido un cambio político grande, pues se ha determinado una diferente ley de educación. Y actualmente pues va a entrar o ha entrado ya en vigor la LOMCE. Ya de hecho ha entrado en los institutos ya en la ESO, haciéndoles bilingües y haciendo que cambien un poco la distribución de las materias, y han entrado ya en muchos cursos impares, en primero de la ESO y en tercero de la ESO, por ejemplo. Pero la idea es que eso vaya a ir cambiando a medida que vaya implementándose esta ley, la ley 11, la ley Wert. Como sabéis, dentro de las medidas de la LOMCE está el decir adiós a la selectividad. El ministro dijo que la selectividad es una absoluta anomalía en el panorama internacional y había que suprimirla. Y parece que la idea es sustituir la selectividad con un test, dicen, de 350 preguntas, aunque eso todavía no está claro. El hecho es que ya hay un reglamento, que es un reglamento que está contenido en el Real Decreto 412/2014. La otra ley es la ley que hace esa orden, la anterior, la del 2015, que está señalada anteriormente, es la que hace la que establece el currículum de la ESO y el bachillerato. Y el reglamento es anterior en cuanto a la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. ¿Y qué es lo que cambia? Pues lo que cambia fundamentalmente es que hasta ahora los alumnos que terminaban la ESO entraban en bachillerato, hacían el primer y segundo curso de bachillerato, y después del bachillerato tenían que hacer la selectividad. Una vez terminado el curso, el segundo curso, ya tenían el título de bachiller, y después pues hacían la selectividad. El 60% venía de la nota media del bachillerato y el 40% de la prueba de la selectividad. Con la ley LOMCE, con la ley Wert, hacen un currículum un poquito diferente en el bachillerato. Veis que ha aparecido se ha desdoblado las ciencias sociales y las humanidades, y dentro del bachillerato, y después como en la evaluación final no les van a dar directamente el título de bachiller, sino que va a haber una especie de reválida dentro del título de bachiller. Para lograr el título, como ven, pues hay criterios, hay un diseño de una prueba por el Ministerio de Educación que debe ser ese de las 350 preguntas, que va a ser calificada por profesorado externo al centro, y que deben de obtener una calificación mínima para poder tener el título de bachiller. Ese título de bachiller va a permitir entrar en los estudios de grado. Y en esos estudios de grado, pues como se ha dicho, se elimina la selectividad, pero es que ya la selectividad la están haciendo en esta evaluación final, parece, o sea que han sustituido una cosa por la otra. Y parece ser que las universidades podrán utilizar criterios para establecer la entrada en los estudios de grado. De tal forma que parece que el 60% va a venir de la elección, va a venir determinada por el peso del bachillerato y de esa reválida, y el 40% por algún tipo de prueba o sistema de selección que tengan las universidades. Pero ¿en qué consiste? Hay una serie de preguntas que me han surgido a la hora de al leer esto, ¿no? Al leer toda esta información me surge una serie de preguntas, porque no se sabe muy bien en qué consistirán las pruebas, si se realizarán en cada facultad o será de forma conjunta, por facultades o por universidades, no lo sabemos. ¿Quién diseñará las pruebas? Tampoco lo sabemos. Y si se tendrá en cuenta la opinión de los profesionales o las necesidades de la sociedad. No se sabe si va a haber algunos expertos que vayan a diseñar este estudio, este test. No se sabe muy bien quién lo va a hacer. Como ven, la única idea clara es que en la prensa, por lo menos, es que este test de 350 preguntas será la que determine el título de bachiller y que va a sustituir a esta prueba. Pero no se sabe muy bien
¿de qué va a depender el 40% restante de la nota? Cualquier sistema de selección, y si tenemos en cuenta un sistema de selección de estudiantes, debe de tener en cuenta dos cosas, ¿no? Por un lado, debe ser justo con la sociedad, es decir, debe de escoger a los buenos profesionales, a los posibles buenos profesionales futuros, potenciales, y por otro lado debe ser justo con los candidatos, es lo que se pide. Debe haber igualdad y no discriminación. Pero ¿qué define la sociedad como unos buenos médicos? Eso es lo que también, ¿cómo definen los profesionales el ser buen médico? Deberían ser escogidos solamente aquellos que son capaces de superar las diferentes pruebas que van a tener a lo largo de su vida, si van a ser capaces de terminar los estudios, o deben ser aquellos que van a ser útiles a la sociedad. Deben ser buenos estudiantes, ser buenos académicamente o ser competentes clínicamente. Deben ser lo que los pacientes quieren que sean, y esto también es importante, ya que la sociedad a lo mejor también cambia en cuanto al rol que debe tener un médico, el papel que debe tener un médico, o ese rol debe tener unas cosas estáticas y otras que cambien, pero eso también lo tendrá que determinar la sociedad de alguna forma. Y otra pregunta interesante sería si son iguales todas las especialidades, es decir, o son iguales las especialidades médicas y las quirúrgicas, no lo sé. Con lo cual hay una serie de pensamientos o de cuestiones que deberíamos de responder a la hora de definir qué médicos queremos formar, ¿no? Y por otro lado, la idea de ser justo con los candidatos es que debe haber una igualdad, debe ser equitativo, es decir, el resultado de la selección también debe de responder a las expectativas que tenga el candidato. Todos los candidatos deben de tener las mismas oportunidades, es lo que se pide también, que sea igualitario. Debe haber además justicia en el procedimiento. Debe haber, y uno tiene justicia en que el procedimiento ha sido justo, o sea, uno tiene la percepción de que ha sido justo el procedimiento si hay información acerca del procedimiento, si hay retroalimentación, pero realmente la justicia debería de consistir en que debe haber criterios objetivos y válidos que soporten un análisis objetivo. Deben además de ser evaluados de forma precisa y estandarizada por personal entrenado, y además los resultados finales del proceso deben de estar monitorizados. Debe haber alguien externo que monitorice que el proceso se ha llevado a cabo de forma correcta. Cualquier producto de un sistema de selección al final determinará una orden de prelación. Es inevitable, dado que hay un número finito de puestos y hay una demanda excesiva, con lo cual debe haber un orden para poder establecer quién entra y quién no entra en una determinada facultad al final. Hay una serie de características, como ya he comentado, que deben de cumplir todos los sistemas de selección. Pues los mecanismos de selección deben ser válidos y reproducibles, deben ser capaces de tener en cuenta las relaciones de los candidatos y deben ser aceptados por ellos, deben ser sistemas de selección que sean aceptables para el candidato, ser fáciles de interpretar para que el candidato entienda qué es lo que están haciendo con él, ser generalizables, es decir, deben de poder ser usados en diferentes circunstancias, deben tener un coste adecuado, porque si hacemos cosas muy costosas tampoco es posible hacerlas, deben maximizar el valor que tengan, debe ser práctico y además debe ser legal el sistema, o debe de contar con el adecuado respaldo. Debe poder ser analizable por los expertos, justo, con impacto educativo, ya que debe permitir formar al candidato o ser fuente de mejoras en la formación de futuros candidatos. Y para ello es necesario que sea capaz de generar retroalimentación. Y además el sistema no debe ser rígido, debe ser modificable, evaluable y mejorable con la experiencia. Cualquier sistema de selección debe además tener unos criterios de validez. Es decir, debe intentar, ya sabéis que la validez tiene diferentes apariencias y, por ejemplo, debe ser válido desde el punto de vista del contenido. Debe ser relevante para el objetivo según los expertos en la materia, y además debe tener cierta validez predictiva. Si queremos seleccionar a aquellos médicos que vayan a ser buenos médicos en el futuro, deben de correlacionarse el resultado a la medida, debe correlacionarse con el desarrollo profesional posterior del candidato.
Debe además ser válido desde el punto de vista de la construcción del sistema. Debe ser la medida, debe ser válida desde el punto de vista de que debe de medir lo que pretende medir. Y además debe ser aceptada, y esa sería la validez política, como apropiada en el proceso de selección por los diferentes grupos que van a tener que ver en esa selección. Tanto la universidad como los médicos, como los alumnos, y todos deben de participar en él. Cualquier sistema de selección tiene diferentes fases, como veis. Por un lado, debemos de trabajar, es un análisis un poco multidimensional, debemos de crear las especificaciones que deben de tener los candidatos, debemos de saber qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, qué características deben de tener, identificar así los criterios de selección y desarrollar así un modelo de competencias que deben de cumplir esos posibles alumnos. Debemos de publicitar el proceso, debe ser público, para que así atraigamos a los candidatos adecuados, y hay que explicar bien cuál va a ser el proceso para que sea aceptado por los candidatos. Al mismo tiempo tenemos que escoger qué herramientas, una vez que hemos desarrollado los criterios, los conocimientos, las competencias que tienen que cumplir los candidatos, debemos de desarrollar las herramientas del proceso. Las entrevistas, los test escritos, los centros de selección que van a hacer esa selección, las diferentes universidades, si van a ser a la vez, no van a ser a la vez. Después debemos de comprobar y validar los procesos de selección, valorar las reacciones de unos primeros candidatos a los que les hagamos esos test, porque es toda una prueba. Y una vez que se hace ese proceso de selección, pues tendremos que rechazar los candidatos que no sean elegibles, con todo nuestro dolor, y después realizar el proceso de selección y ordenar y decidir quién entra y quién no. Habrá que validar las decisiones que se han tomado para ver si hemos hecho lo correcto, volviendo de nuevo atrás todo el sistema, haciendo que validemos todo este proceso. Y que modifiquemos el proceso si ha existido algún fallo. Y por otro lado debemos de además dar alguna explicación al candidato rechazado, ya que ese candidato también tiene derecho a mejorar para una siguiente vez, como quien dice. Pues bien, el dilema es qué juzgar, qué criterio usar. Y esto tampoco está del todo clarificado. Hay criterios, por un lado, cognitivos y, por otro lado, criterios no cognitivos. Los criterios cognitivos son los más sencillos, es decir, es el resultado de toda la experiencia previa como alumno, como estudiante, por notas de la etapa previa, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Y es utilizado en todos los países de alguna u otra forma. Esto está más estudiado a nivel del mundo anglosajón, en el que siempre se han escogido a los alumnos dependiendo de que si llegaban a los A-levels, que eran unos exámenes especiales cuando tenían más nivel, ¿no? Si tienes muchos, vas cogiendo tus calificaciones dependiendo, son currículos mucho más flexibles y pueden coger asignaturas con una mayor complejidad y alcanzar unas notas mejores. Y de esa forma consiguen los clásicos, los que se denominan A-levels. ¿Y qué problemas tiene esto? Pues parece claro que resulta que ser un estudiante brillante no siempre lo consigue el hijo del obrero, con perdón de la expresión. Es decir, está muy relacionado con la clase social. El alumno más brillante siempre es el que tiene una situación... no siempre, pero está ayudado si tus padres o naces en un ambiente pues mejor desde el punto de vista académico. Por otro lado, hay instituciones que ponen mejores notas, como ya ha comentado el doctor Lobato. Y por otro lado, parece que hay una cierta facilidad para poder cambiar de currículum en el mundo anglosajón y pueden escoger determinadas marías en las cuales existen mayor facilidad para tener A-levels, y eso no significa que luego cognitivamente el alumno sea mejor. Está claro que ya luego veremos en qué se correlaciona realmente, porque esto también está estudiado en el mundo anglosajón, el tener buenas notas cuando eres estudiante de la ESO o de bachillerato.
Desde el punto de vista no cognitivo, existen diferentes medidas que podríamos adoptar, como veremos después, y podría tener la ventaja de establecer características o cualidades sociales y psicológicas que son mejores para un médico. Por ejemplo, escoger a aquellos sujetos que tienen más empatía o más honestidad. Sin embargo, existe un problema y es que es muy difícil medir objetivamente estas capacidades de ser buena persona o ser buen médico. Y algunas preguntas pueden contribuir al debate sobre qué elementos utilizar. Como por ejemplo, ¿son las características de la personalidad estables a lo largo de la vida adulta? Es decir, o dicho de otra manera, ¿el sujeto que es de una forma determinada cuando termina el bachiller es siempre igual? ¿O va a haber elementos que pueden cambiar a lo largo de su vida? Es la típica pregunta del nature or nurture, ¿no? De qué condiciona nuestro carácter o nuestra personalidad, si nuestro background genético o lo que nos ha imprimado cuando éramos pequeños o después en nuestra vida lo que nos ha producido ese cambio. Pues parece que los médicos que tienen una buena situación en la Edad Media, o sea, la Edad Media de su desarrollo profesional, buena situación en el sentido de que no están quemados, que siguen activos, parece que tienen buena confianza como estudiantes, tenían una buena relación con sus padres y tenían poca ansiedad o tristeza y no se alteraban con el estrés. Eran gente tranquila. Los vulnerables, es decir, los vulnerables, aquellos que están quemados, que caen en las drogas o en el alcoholismo, pues parece que tenían una peor relación con sus padres y que en todo esto estaban peor. Y luego parece que existe una buena correlación test-retest sobre rasgos de personalidad en periodos largos. Es decir, cuando ya eres adulto, cuando ya tienes 19, 20 años, parece que ya la personalidad está, entre comillas, más o menos formada. Y que los test de personalidad, por muchas veces que los hagas a lo largo de tu vida, pues son más o menos estables, hay muy buena correlación. Con lo cual parece que es difícil cambiar a la gente a partir de una determinada edad, como todo el mundo dice, ¿no? Al final. Por otro lado, tendríamos que preguntarnos qué características predicen el comportamiento en el trabajo futuro. Por ejemplo, para trabajos que requieran habilidad, parece que los sujetos con CI elevados se comportan mejor y esto tendría un poder en las notas. Por ejemplo, eso es lo clásico en la banca. La gente que hace mucho dinero pues son gente lista, no son gente tonta, lógicamente. Eso es así. Y luego, por supuesto, también ahí tendría un interés el conocer si el alumno ha tenido una experiencia laboral previa. O sea, y eso también está en algunos currículums, en algunos procesos de selección en el mundo anglosajón, pues sí que hay algún punto más si el alumno ha tenido alguna experiencia laboral, alguna recomendación laboral previa. ¿Qué características predicen el fallo en los estudios? Pues por supuesto las bajas notas. En el mundo anglosajón pertenecer a minorías, por todo lo que ello conlleva, y la falta de motivación o no comprender bien al inicio en qué consiste la medicina. Eso parece claro. Muchos alumnos de bachillerato entran en la carrera no sabiendo muy bien en dónde se meten. Y eso puede hacer que se pierdan, o sea, que impidan que otros alumnos entren en la carrera y fracasen en los primeros años de la carrera. Y claro, eso es una pena, o que fracasen en cuarto o en quinto, eso ya es un desastre, porque claro, han estado durante mucho tiempo tanto para ellos como para el sistema al final. ¿Y qué características predicen una mejor respuesta en la etapa clínica? Pues parece que esto no se relaciona, como ya ha dicho el doctor Lobato, con las notas de entrada. Parece que la edad y el género tampoco, eso es evidente. Dicen la edad porque también hay sujetos que entran en la carrera ya de más mayores y uno siempre cuando ve alguien de 30 años o de 35 en la carrera de medicina dice, bueno, este hombre, ¿en dónde se está metiendo? Pues parece que esa gente puede comportarse clínicamente como el mejor. O sea, eso no tiene que ver la edad del estudiante con el comportamiento futuro. El nivel de inglés, claro, en el mundo anglosajón es claro, y parece que el estudio de humanidades, cosa que en nuestro bachillerato está absolutamente separado. Nosotros nos metemos en una vía, bueno, yo me metí en la vía biosanitaria porque yo ya soy mayor, pero vosotros habréis estado en un bachillerato científico, biotecnológico, no sé cómo es, y seguro que dejasteis la filosofía, pues no sé, muy lejos, ¿no? en vuestra vida en el bachillerato, no lo sé. Yo por lo menos lo dejé en segundo de BUP, no sé cómo es ahora. ¿Cómo? Ajá, o sea que algo hay, ¿no? Algo queda. Muy bien. Y la motivación. La motivación parece que es fundamental, la motivación de la gente.
Bien, ¿qué herramientas se usan en otros países? Pues como veis hay un poco de todo. Hay entrevistas, cosa que parece que hay una cualidad en que sean estructuradas, ya que las no estructuradas están siempre sujetas a sesgo, y aunque sean estructuradas, si es un solo observador también puede estar sujeto a sesgo, como ya ha comentado el doctor Lobato, y por eso se usan múltiples mini entrevistas, como en un formato de COE, con un formato de tareas interactivas, parece, en las que incluso se le somete al alumno a una situación rara o en la que tiene que solventar, pero en directo. Entonces eso pues parece, y visto desde diferentes puntos de vista, y eso parece que tiene mejor resultado que hacer una entrevista simplemente cómo te llamas, cómo son tus padres y a qué te dedicas, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Luego, ensayos personales o sobre la propia motivación, también les dan mucha importancia. Aunque también dicen que pueden estar sesgados, claro, eso es cómo te vendes a ti mismo. Habitualmente nos vemos mejor de lo que somos, ¿no? Eso es lo normal, pero como una visión ideal, a no ser que seamos hipercríticos con nosotros mismos, estemos deprimidos ese día, pero en general, pues eso estaría sujeto también a un sesgo propio de valoración de uno mismo. Las referencias tienen muy poca validez predictiva, aunque se usan. Se usan también los test generales de habilidad mental, como ya se ha comentado. Son test que suplementarían al test, o sea, que irían un poco en relación a esa selectividad. Son test de conocimientos generales que incluyen algunos test psicométricos y actualmente se están reformando, como ha comentado el doctor Lobato sobre el test, el MCAT, que es el americano. Hay, por supuesto, uno inglés y otro de Australia. Es todo del mundo sajón. Y parece que ahora se están introduciendo algunas herramientas desde el punto de vista de solución de problemas o situaciones y también algunas herramientas cognitivas. Y luego ya desde el punto de vista experimental, alguna facultad ha empezado a utilizar inventarios de personalidad. Por ejemplo, este es uno de ellos, el PQA. Ahora hablaré un poco de los test de los inventarios de personalidad, que son bastante curiosos. Este examen, el MCAT exam, es un examen estandarizado de multiple choice. Si queréis os voy a poner un vídeo pequeño a ver si se oye, a ver si sale. Ah, no. Pues no se oye. The new MCAT exam is a better test for tomorrow's doctors. It shifts the focus from testing what students know to testing how well they use what they know. Future doctors have to understand the science of medicine, but also keep up with scientific advances and research, evaluate new treatments, and care for an increasingly diverse group of patients, all while understanding how society, culture, and behavior influence health. Medical school faculty, medical students, and residents told MCAT developers what is most important for students to know when they begin medical school. And that's what the new exam tests. The new exam is made up of 4 sections. 3 of them take big ideas in the natural, behavioral, and social sciences and ask examinees to solve important and complex problems. In order to solve these problems, students need content from introductory biology, chemistry, and physics, and first semester biochemistry, psychology, and sociology. These sections are all centered around 10 big ideas or foundational concepts in the sciences. These big ideas rely on knowledge of topics like cell division and differentiation, and demographics and social inequality. The new exam asks students to think like physicians and solve real-world problems. For instance, examinees could be required to use data presented in tables or charts to answer questions that also rely on their knowledge of the big ideas. It's this kind of problem solving that lays the foundation for learning in medical school. The 4th section will require examinees to analyze and reason with information provided by passages in the humanities and social sciences. Ultimately, the new exam is all about preparing students to become better learners and better doctors. But remember, the new MCAT exam is just one of the tools admissions officers use to select future medical students, and it will be considered in combination with transcripts, applications, personal statements, and interviews. For more information, resources, and prep material. Como veis, es un examen en el que se han introducido cosas que han introducido al preguntarle a otros médicos, a estudiantes y a educadores, y han introducido cosas un poquito más cognitivas. Y bueno, pues está por ver cuál es el papel de este examen. Pero como veis, estos exámenes ya hay un cierto
hay una cierta referencia de en qué consisten, porque como veis, por ejemplo, en el UKCAT, este es en la versión previa, esta es la anterior a esta nueva reforma del MCAT. En Inglaterra, pues estos exámenes tienen claramente una relación con los A-Levels. Esta es a medida que uno va, estos son las 3 A's, AAB, ABB, BBB y otros. Como veis, a la izquierda, los triple A's, los que tienen todas las A's, pues hacen mucho mejor este examen porque es un test fundamentalmente cognitivo y no valora otras cosas que también son importantes. Desde el punto de vista de qué factores van a predecir el desenvolvimiento clínico del estudiante, hay algunos trabajos interesantes. Por ejemplo, este de la Universidad de Michigan, en el que comparan las notas que tienen los estudiantes con el MCAT, los resultados a nivel del primer año de medicina, del segundo año de medicina, el primer paso del examen primero americano, y la performance en la rotación de medicina interna tras esta primera rotación. Y como veis, el MCAT tiene muy pobre correlación, solamente una correlación muy pobre con la performance en este primer año de rotación en medicina interna, que tiene más que ver con las notas que uno tiene en el segundo año de medicina. O sea que claramente el MCAT no va a seleccionar a aquellos sujetos que van a cumplir mejor en la rotación en medicina interna. Otros sistemas de selección de estudiantes van a utilizar, como ya he comentado, los inventarios de personalidad. En general, estos inventarios de personalidad están basados en cinco tipos, que se denominan como Big Five. Cinco factores que van a medirse y que van a determinar qué personalidad tenemos. Y se habla en primer lugar, de extraversión, es decir, si un sujeto es social, impulsivo, llevadero. La estabilidad emocional, y hablaría de un sujeto calmado o relajado ante determinadas circunstancias. Si es aceptable socialmente, confiable, cooperador, si ayuda. Si es concienzudo, un tío concienzudo es un trabajador infatigable, cumplidor, organizado. O si es abierto a la experiencia, si es cultural, creativo, artístico. Y aquí hay hallazgos dispares en cuanto a la relación de estas 5 características de la personalidad que todos tenemos y nuestro comportamiento como clínicos. Parece que una persona concienzuda puede ser muy bueno para los exámenes, pero a lo mejor un poco peor para la clínica, ¿no? Y a lo mejor en eso estamos mejor con una persona estable emocionalmente y que sea aceptable, ¿no? Bien, veis aquí un poco la relación, un estudio piloto entre este Big Five de personalidad, las referencias, los statements personales, o sea, los registros personales en relación al resultado clínico después de 5 años, el quinto año del estudio de medicina, ¿no? Esto está hecho por la Universidad de Nottingham. Y como veis, un sujeto que es concienzudo saca muy buenas notas, pero esto no se relaciona, sin embargo, se relaciona negativamente con una buena performance desde el punto de vista clínico. O sea, una persona excesivamente concienzuda quizás no tenga un resultado de empatía bueno, con lo cual hay determinadas características que deben de estar un poco graduadas, no deben ser extremas. Bien, este es otro estudio en el que intentan hacer una evaluación de las cualidades personales en relación a la admisión en la carrera de medicina, y está hecho por la Universidad de Glasgow. En este estudio utilizan este inventario de personalidad, que es el PQA, y lo utilizan de forma experimental, por supuesto, no lo utilizan para el sistema de selección, e intentan ver si con esta herramienta podrían seleccionar de alguna forma mejor a los estudiantes de medicina. Y ven también cómo se comporta la gente en general. Y como veis, hay alguna cosa graciosa, ¿no? Aquí hay una serie de características que describe este inventario, como son las habilidades cognitivas, el narcisismo, aloofness es el egoísmo, el egocentrismo, la confianza, la empatía, y luego hacen una puntuación global que se llama ECAN. Es una puntuación alta, estar más relacionado con otros. La puntuación alta en ECAN significa que uno está más relacionado con otros, que tiene mayor empatía y confianza.
Y luego el Moya, que son puntuaciones altas preocupadas con la comunidad. O sea, un sujeto que le gusta que le gusta que la gente viva bien, que sea cómoda su vida. Pues parece que es una cosa curiosa y parece que los hombres que van a estudiar medicina pues son más narcisistas, son más egoístas, y sin embargo las mujeres pues tienen cualidades mejores. Entonces son más empáticas, tienen mayor relación, mayor confianza con la... Entonces eso describe que hay una cierta variación en los estudiantes de medicina y que el sexo pues sí que tiene relación también con la personalidad. Y es que la personalidad, igual que las habilidades cognitivas, las características de personalidad parecen que están, yo no soy psiquiatra, pero me ha gustado esto, porque parece que tienen que ver, la personalidad tiene una distribución como normal. O sea, veis que las habilidades cognitivas de los sujetos pues tienen una distribución más o menos normal, clásica. Y como veis aquí se describen seis características de personalidad y la mayor parte de la gente está en una situación más o menos media, en un 76%, y luego el resto está en una situación extrema en la que hay gente que aquí lo describe como libertario, dual o comunitario, ¿no? Libertario sería el egoísta. Y luego la gente que está involucrada y la gente que está apartada. Detached sería uno que pasa. Entonces, como veis, hay pues casi un 25%, un 24% de gente que está en esas situaciones extremas de pasarse de bueno o de majo a pasarse de egoísta y narcisista, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos lleva a hacer pensar que algún tipo de inventario de personalidad sería útil para detectar aquellos sujetos que a lo mejor pues tienen una personalidad incompatible con una carrera de medicina. Esto sería un poco para detectar cosas que se salen un poco de lo normal. Y esto es un poco lo que intentan mostrar ellos, viendo que haciendo una distribución de 2 desviaciones estándar con respecto a esta puntuación. O sea, la gente que se pasa a 2 desviaciones estándar pues debería ser rechazada, ¿no? Y como veis, por esta puntuación, ellos dicen que deberían haber rechazado a 109 sujetos, cuando en realidad pues solamente por la habilidad cognitiva rechazan a 55. O sea, en teoría se han colado pues un número no despreciable, el 50 y tantos sujetos que tienen características de personalidad un poco patológicas. Entonces eso también debería de llamar la atención. En fin, como veis, hay de todo. No sé qué sistema mejor se podría proponer. Creo que debería de existir alguno, bien basado, que ese sistema debería ser bien visto con equidad por la sociedad. Eso es una cosa fundamental, por todos los elementos que deben de formar la gente que va a evaluar esto, es decir, los alumnos, los médicos que están formando a los alumnos en los hospitales, la gente dedicada a la educación. No sé si es posible en España tener un sistema justo fuera de un sistema basado puramente en el desempeño académico o en medidas objetivas. Creo que las entrevistas personales, si son únicas, pueden estar muy sesgadas y debería ser un sistema de mini entrevistas o entrevistas múltiples. Y parece que enriquecer el análisis con figuras de razonamiento, aprendizaje contextualizado podría ser muy útil. Es una reforma que ya llevan hecha los anglosajones y deberíamos de aprender de ellos. No hacer un sistema únicamente basado en conocimientos objetivos o basado en estructuras o en test psicométricos, sino también basado en circunstancias o en condiciones que puedan ayudarnos a determinar si la personalidad del sujeto es adecuada, ¿no? Y se debería, esto ya es una pregunta, no sé si se debería intentar excluir de la carrera de medicina a aquellos candidatos con rasgo de personalidad patológicos. Yo creo que sí, o por lo menos se debería de detectar, por el bien de ellos también, ¿no? Y por el bien de la sociedad, pero por el bien de ellos también fundamentalmente. Lo que ya no sé es si existen test de cribados sensibles y justos, porque no es mi especialidad. Y claro, el detectar a alguien que tiene un problema grave de personalidad, pues tiene una serie de condicionamientos éticos y morales que deberían de hacer incluso firmar un consentimiento informado antes de pasar un determinado test, ¿no? Eso es así, porque también nos metemos en la libertad individual del sujeto, del candidato que va a ser evaluado. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Alfonso. Me ha gustado muchísimo la charla, de verdad. Yo
creí que sabía algo de no, sé poquísimo. Es interesantísimo, yo te haría 400 preguntas, pero no tenemos tiempo ahora, entonces lo dejamos para el final. Unos minutos que nada, pues acabar antes, ¿no? Bueno, pues me ha pedido Ramiro que hable de razonamiento clínico y la verdad no sé por qué me lo pidió, porque yo no soy un experto en ese tema y conforme estudié para preparar la charla me di cuenta de que era un inmigrante también en esto del razonamiento clínico. Es un campo muy vasto y muy apasionante y del cual conocemos poco, yo por lo menos conocía poco. Esta es un poco la estructura de la charla. Voy a hablar un poco de los conceptos que hay de razonamiento clínico, de algunas características básicas que debemos conocer como profesores y como alumnos que también hay en la sala. Voy a hablar un poco de la necesidad que tenemos de enseñar razonamiento clínico, de profundizar en este tema en nuestra facultad, en nuestro hospital, de los hitos del pensamiento crítico de un modelo de desarrollo para la medicina y enfermería que se está poniendo en marcha en Estados Unidos, y también un poco de la experiencia que tenemos de resolución de casos clínicos y de sesiones de casos clínicos como estrategia para la enseñanza de la medicina y también para el razonamiento clínico. Hay varias definiciones de razonamiento clínico. En primer lugar, es un proceso por el cual la mente del médico hace un camino en el que intenta integrar toda la información obtenida del paciente a la cabecera del paciente con el fin de establecer un diagnóstico o hipótesis de trabajo previa a la toma de decisiones frente al paciente. Los mecanismos que operan en el razonamiento clínico no se conocen muy bien y vienen de otras especialidades como son la psicología y la ciencia cognitiva. Los primeros artículos sobre este tema aparecen en la bibliografía médica en los años 70 y concretamente son los trabajos de Feinstein y de Cassirer los que empiezan a hacer una valoración de ese tema. Este es uno de los primeros trabajos clásicos de Feinstein, donde hablan por primera vez del análisis del razonamiento en el diagnóstico. El razonamiento clínico es la médula espinal de la práctica clínica. Es la capacidad que tiene el médico de observar, de reflexionar, de inferir, de hacer un juicio integral que hace a la cabecera del paciente de los problemas que afectan al mismo. Es una competencia o una supercompetencia, como dicen algunos autores, básica e indispensable en la formación del médico. Y el razonamiento clínico es fundamental para la competencia de un profesional de la salud, sobre todo para evaluar, diagnosticar y atender bien a sus pacientes. Hay unos términos, cuando uno revisa la literatura, términos sinónimos y que con algunos matices se pueden utilizar de manera intercambiable, como el razonamiento clínico, pensamiento crítico, parece que está más de moda últimamente, toma de decisiones, solución de problemas clínicos y razonamiento diagnóstico. Pero todo viene a significar más o menos lo mismo. El concepto es el proceso cognitivo que es necesario para evaluar y manejar el problema médico de un paciente. Razonamiento clínico sería más o menos como el diagrama este que ha expuesto en la última sesión de casos clínicos un alumno de tercero. Después de dar una charla exponiendo su caso clínico, puso tímidamente esta diapositiva que me pareció estupenda porque de alguna forma enfoca lo que es el pensamiento clínico. Esto lo ha hecho un alumno de tercero que está 2 meses solamente en el hospital y después comentaré esta diapositiva, pero más o menos el razonamiento clínico está representado en lo que este alumno novato, este alumno recién llegado al hospital, intentó sintetizar en esta cuartilla. Tradicionalmente, el razonamiento clínico ha sido un concepto poco definido por la comunidad médica general y se incluía dentro de términos genéricos generales como era el arte de la medicina. No suele incluirse, y es un tema serio, en los programas curriculares de las facultades de medicina. Es una cosa impresionante, ¿no? Con los conceptos vigentes que operan en países como Estados Unidos e Inglaterra. Voy a hacer una brevísima introducción al razonamiento clínico, pero que es importante para que conozcamos, no solamente para que nosotros tengamos conciencia de lo que es el razonamiento clínico, sino también para que podamos enseñarlo
a los alumnos y también para que sepamos evaluarlo en los alumnos. Entonces, hay que diferenciar un poco lo que es conocimientos y experiencia clínica y razonamiento intuitivo y razonamiento analítico. Los conocimientos y la experiencia clínica fundamentalmente van a marcar la diferencia entre lo que es un médico experto de lo que es un novato. Y esta es una característica esquiva, pero que viene definida así como conocimientos y experiencia. Los conocimientos y experiencia clínica en general incluye dimensiones cognitivas y la integración de señales visuales, auditivas, de distinto tipo de información, también las habilidades motoras indispensables para realizar determinadas intervenciones, la capacidad de tener comunicación eficaz con los enfermos, de trabajar en equipo. Pero cuando hablamos de razonamiento clínico estamos haciendo referencia, nos estamos situando en la esfera de los elementos cognitivos, en la esfera puramente cognitiva. Las acciones más importantes de la medicina clínica no son ni los procedimientos, por muy importantes que sean, ni las prescripciones, son el criterio médico, fundamentalmente para establecer diagnósticos y fundamentalmente para elegir tratamientos. Y de este criterio emanan todos los demás. La dificultad de estudiar razonamiento clínico es que tiene lugar dentro de la mente del médico. Es algo que no se puede observar. En mucho facultativo ni siquiera sabemos cómo opera el razonamiento clínico dentro de nosotros. Y para ello hay muchas investigaciones. Cuando uno entra y empieza a buscar de importantes disciplinas como puede ser la psicología cognitiva, la sociología, la enseñanza médica, la economía, la informática, la ciencia de la decisión, etc. Es importante que conozcamos y que recordemos la diferencia entre razonamiento intuitivo y razonamiento analítico. Hay un modelo contemporáneo útil hoy día que se llama teoría del proceso dual, que distingue estos dos sistemas fundamentales que operan conjuntamente siempre cuando estamos analizando los problemas de un paciente. El primer sistema, sistema 1 o intuitivo, es en el que nos planteamos en la cabecera del enfermo juicios rápidos y fáciles que hacemos con asociaciones memorizadas y que no se sabe muy bien cómo operan, pero fundamentalmente muchas veces funcionan de una forma automática. Por ejemplo, ante un inmigrante con fiebre, con esputo hematoico y una lesión capital en el pulmón, pensamos inmediatamente igual a tuberculosis. Intenta reducir datos complejos por medio de la identificación de similitudes, de observaciones que hemos tenido previamente. El análisis el razonamiento analítico, el sistema 2, es más lento, es más metódico y entra en una serie de esfuerzos que ahora comentaré. Estos son los extremos idealizados de todo sistema cognitivo cuando nos aproximamos al paciente. Y el motivo de debate hoy día es cómo interactúan en nosotros estos dos diferentes sistemas. ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Cómo operan los expertos y cómo operan, por ejemplo, los menos expertos, en este caso los estudiantes. Y ambos sistemas, lo más importante también es que tenemos que ser conscientes de que están sometidos a errores, y así tenemos que enseñárselo también a nuestros alumnos. Es importante el reconocimiento de patrones. En el razonamiento intuitivo operamos todos los días reconociendo patrones. Es un proceso cognitivo complejo, en gran medida intuitivo, y uno puede reconocer en la práctica clínica pues la cara de alguna persona, la marca de un coche, etc. Lo mismo, de la misma forma, operamos, el médico experto opera reconociendo patrones diagnósticos que son conocidos después de una larga experiencia. El estudiante, sin embargo, no cuenta de este repertorio de patrones diagnósticos almacenados en su mente y tiene que recurrir más al proceso analítico, al razonamiento analítico. Es una labor más laboriosa para intentar llegar a un diagnóstico. El razonamiento intuitivo fundamentalmente viene de características clínicas que presenta el paciente por filtros de episodios anteriores, y así el médico, el experto, establece las hipótesis de diagnóstico. Por ejemplo, patrones diferentes de razonamiento intuitivo. Ante un mismo varón de 46 años con hemoptisis, nuestro patrón es diferente si esta hemoptisis ocurre en una persona sana no fumadora en fase de recuperación de una bronquitis viral. Entenderíamos que el patrón indicaría una bronquitis aguda es la causa de la pequeña cantidad de sangre que hay en el esputo.
y operaríamos haciendo simplemente a lo mejor una radiografía de tórax. Sin embargo, si el mismo paciente es fumador importante, tiene una tos matutina productiva, episodios de esputo tenidos de sangre, el patrón será de carcinoma pulmonar y haremos algo más, una radiografía de tórax, citología de esputo y un TAC. Si es el mismo paciente, es inmigrante con disnea de esfuerzo, hemoptisis, soplo diastólico en el foco mitral, el patrón será de una estenosis mitral. Inmediatamente dirigiremos nuestro pensamiento, nuestro plan de actuación en hacer un ecocardiograma. El razonamiento intuitivo, por lo tanto, recurre a atajos cognitivos o a reglas empíricas que se denomina heurística y forman parte de un proceso mental también intuitivo. Los expertos resuelven con gran eficacia este tipo de problemas que algunas veces son complejos recurriendo a estos automatismos, a estos atajos cognitivos. Y hay innumerables procedimientos heurísticos, después comentaré 3 de los más importantes. Entonces, el otro modelo de razonamiento, el hipotético deductivo, los médicos utilizan procesos de razonamiento mucho más elaborados. Fundamentalmente utilizamos este sistema cuando el problema que estamos afrontando es complejo, cuando incluye elementos y signos importantes con los cuales no estamos familiarizados. En estas situaciones ponemos en marcha todo un proceso mucho más elaborado de pensamiento. Y desde el principio estamos proponiendo, aceptando, refinando, contrastando diferentes hipótesis. Una serie de síntomas, con más o menos fuerza, estos síntomas nos van a hacer algunas hipótesis de diagnóstico, vamos a establecer una probabilidad posterior de esos diagnósticos y vamos a establecer un diagnóstico diferencial. El modelo de razonamiento hipotético deductivo, una hipótesis diagnóstica establece los pasos diagnósticos y un conjunto de predicciones probables. Por ejemplo, si vemos un hígado agrandado, doloroso a la exploración, vamos a establecer una hipótesis. Será una hepatitis aguda y haremos una predicción. Si es una hepatitis aguda, va a tener las transaminasas elevadas. Si no tiene las transaminasas elevadas, descartamos esa hipótesis o la matizamos o la modulamos. Hoy día parece, que operan y además así operan en nosotros, operan en los estudiantes y así debemos reconocerlo, el razonamiento analítico con el no analítico intuitivo. Lo que el paciente presenta, uno representa el caso en base a su memoria y establece ya unas primeras hipótesis que después, por el procedimiento ya deductivo más analítico, intenta comprobar las hipótesis que ha podido surgir de una representación de casos basada en la memoria, de tal forma que los dos sistemas funcionan de una forma interactiva. El razonamiento clínico tiene una fase y unos errores que debemos conocer. Hay una fase inicial de generación de hipótesis, hay una fase de refinamiento con una serie de estrategias y hay una fase de verificación de esas hipótesis. En la fase de generación de hipótesis hemos dicho que se produce un disparo de hipótesis diagnósticas que se maneja fundamentalmente, dicen los neurobiólogos, en la memoria inmediata. Su número depende de la capacidad de almacenamiento. Parece que estos datos están agrupados en pequeños paquetes y pequeñas porciones donde surgen las hipótesis diagnósticas y fundamentalmente estas hipótesis pueden ser generales o específicas y presentarse en forma de un estado, por ejemplo, una inflamación, en forma de un trastorno clínico, una reacción aguda a un trasplante, de un síndrome nefrótico o de una enfermedad concreta. El principal error de utilizar el reconocimiento de patrones diagnósticos es concluir prematuramente y nos podemos equivocar, ya que si establecemos a priori un diagnóstico no vamos a buscar otros datos y podemos equivocarnos en el diagnóstico final. Otros mecanismos que desencadenan las hipótesis no son bien conocidos y se llaman automatismos mentales, que viene a estar parte del concepto de heurística, que en griego significa descubrir. ¿Qué formas disparan el automatismo? Hay muchas. Una de ellas es la heurística de representación. Esto es muy común, que cuando nosotros vemos una serie de síntomas
o signos intentamos o podemos recordar una entidad que hemos aprendido por lo que sea. Por ejemplo, un paciente que tiene diarrea, fiebre y artralgia, decimos, puede ser una enfermedad de Whipple. Lo tenemos aprendido del MIR, de donde sea, enfermedad de Whipple. Pero no tenemos en cuenta lo más prevalente en nuestro medio, que puede ser una toxiinfección alimentaria. La heurística de disponibilidad es cuando relacionamos los hallazgos clínicos con una entidad que nos es familiar. Esto ocurre a los que estamos muy subespecializados en un tema. Por ejemplo, un endocrinólogo que vea a una paciente que tiene un una hipertensión maligna, va a pensar que puede ser un feocromocitoma, que a lo mejor no piensa en otras causas que son más prevalentes. Y luego está la heurística de alerta. Algunas veces tendemos a pensar en cosas graves y, por lo tanto, podemos cometer sesgos en la valoración del paciente. Todo esto es importante porque podemos cometer fallos de automatismo, fallos que además debemos reconocer nosotros y debemos enseñar a nuestros alumnos. La heurística de representación puede intentar que pensemos en cosas raras y no pensar en cosas más frecuentes. La heurística de disponibilidad ocurre cuando estamos muy especializados en un tema y también puede ser que hagamos diagnósticos erróneos basada en una experiencia y en una visión muy focal del tema. Y la heurística de alerta no da un error propiamente dicho, pero sí puede hacernos utilizar excesivamente la tecnología o los medios de laboratorio. Hay una fase posterior de refinamiento. Cuando uno formula la hipótesis, tiene que filtrarla, tiene que refinarla. Hay un proceso intelectual, evolutivo, secuencial, donde uno va interpretando los datos y son unas estrategias de razonamiento. Se conoce como herramientas para la toma de decisión. Y existen 3 tipos de estrategia que no me voy a detener en ellas. Sería la estrategia probabilística, la estrategia causal y la estrategia determinística. La estrategia probabilística utilizamos el sistema de probabilidades bayesiano. La estrategia causal siempre funcionamos pensando en la causa y efecto, y la estrategia determinística fundamentalmente está basada en experiencias previas que transformamos en regla, y aquí operan todas las formas de expresión gráfica de los algoritmos clínicos. En la fase de refinamiento, fundamentalmente nos van quedando una serie de hipótesis con la cual formulamos el diagnóstico diferencial. Y fundamentalmente las hipótesis vamos haciendo ajustes finales de acuerdo con los datos que vamos observando, que vamos discutiendo del paciente. Y estos criterios para ir seleccionando la hipótesis final es la adecuación. Intentamos que todos los síntomas que tenga el paciente, desde luego, estén dentro de ese diagnóstico, de esa hipótesis que estamos valorando. La parsimonia, que es intentar dar la explicación más sencilla, el diagnóstico más sencillo o más prevalente en nuestra población. Y la falsación, que consiste en considerar, en descartar otras posibles hipótesis alternativas. Un tema importante es ¿qué necesidad tenemos de enseñar el razonamiento clínico en nuestras facultades, en nuestro hospital? Pues la necesidad de enseñar el pensamiento crítico es más importante que nunca, dicen los especialistas. En los últimos años, la naturaleza cada vez mayor, más compleja del conocimiento médico ha alterado el concepto de médico experto. Ha pasado el médico experto de ser simplemente definido por la experiencia y el conocimiento. Nuestros grandes maestros eran así, eran gente que tenía mucha experiencia y un gran conocimiento enciclopédico. Este es el concepto estático, es un concepto clásico que ha pasado a ser un médico experto, aquel que es capaz de acceder y aplicar adecuadamente la información. Es una construcción, es un concepto más dinámico de lo que es un médico experto. En este sentido, quería comentaros algunos trabajos muy interesantes publicados el año pasado sobre el pensamiento crítico en los profesionales de la educación. Hay un consenso, hay una conferencia del milenio que trabaja sobre el pensamiento crítico, sobre el razonamiento clínico. Y tiene como propósito, hay varias reuniones, se reúnen grupos de especialistas interdisciplinares de varias facultades de Estados Unidos para intentar valorar y
detectar por qué existe este déficit de enseñanza y de evaluación en las facultades. Y la necesidad es mayor que nunca, como he comentado antes, porque hay una explosión de la información, porque además hay una espiral de costes en la salud y porque hay un mayor conocimiento sobre la metacognición. Esto dicen los especialistas. A mí me abrumaba un poco cuando leía todo esto porque mezclaba churras con merinas, pero en realidad dicen esto, ¿no? Entonces se reúnen y patrocinan una conferencia de milenio sobre pensamiento crítico, fundamentalmente patrocinado por el Instituto de Investigación y de Educación Sapiro y por la Fundación Josiah Masia. Los equipos de médicos y enfermeras se seleccionan me parece que eran 15 entidades diferentes, 15 universidades diferentes, y propusieron estrategias para integrar principios de pensamiento crítico más explícitamente en los planes de estudio de las distintas facultades de Estados Unidos. Entonces, trabajaron sobre preguntas cómo enseñar el pensamiento crítico, cómo evaluar el pensamiento crítico y cómo tenía que comportarse en la facultad y sobre todo en los profesores. En cuanto a la enseñanza, para la enseñanza sacaron como documento de consenso que era importante enseñar o mejorar el pensamiento clínico en nuestras facultades, y para ello había que transmitir a los alumnos y a los profesores también contenidos acerca de la cognición, contenidos acerca de cómo opera a nivel neurobiológico el pensamiento crítico, conocimiento también de los sesgos que tienen los distintos tipos de pensamiento y también sobre el pensamiento probabilístico. También era importante enseñar en nuestras facultades y enseñar a los profesores las habilidades cognitivas. Y la enseñanza, dicen estos expertos, que debe ser tejida también, además, entre integración de currículum, sobre todo de médicos y enfermeras. Ellos abogaban porque se hicieran sesiones modulares cortas, impartidas por personas especializadas, de distintas especialidades y entrenadas, que podían intercalarse con los departamentos y en los diferentes programas de la facultad. Y ellos dicen que es muy importante tener desde el principio de que los alumnos entran en la facultad y estar atentos a cómo los alumnos piensan, de tal forma que es importante desde el principio de la carrera integrar un poco lo que decía antes Ramiro, las asignaturas básicas con las asignaturas clínicas, y sobre todo para ahí ya formar parte de la cultura del pensamiento crítico y sobre todo para evitar el desarrollo de hábitos nocivos. Los objetivos fundamentalmente de estas conferencias era proporcionar un lenguaje común para los estudiantes respecto a la resolución de problemas, facilitar la comprensión de la neurobiología para el aprendizaje y el pensamiento, intentar abordar cuáles son los principios del razonamiento lógico subyacente y la metacognición, y familiarizarse sobre todo con los sesgos cognitivos comunes. Por último, promover los hábitos de la mente y de la cultura de tal forma que se refuerce la idea que es más importante la forma en la que se obtiene la respuesta, y es tanto más importante o más que la respuesta en sí. Se establecieron también unas estrategias globales para enseñar el pensamiento clínico, como ralentizar el proceso de aprendizaje para permitir al estudiante asimilar y aplicar los conocimientos, hacer participar activamente al alumno en tareas que requieren solución de problemas a través de diferentes metodologías, intentar hacer que los estudiantes sean convincentes para intentar justificar y para intentar que sean responsables en la toma de decisiones, hacer que su pensamiento sea explícito y puedan compartirlo en sesiones basadas en casos clínicos. Los métodos de enseñanza basados en casos clínicos dicen, y hay un apartado especial que dicen que pueden mejorar las habilidades del pensamiento clínico. Sobre todo los casos deben ser casos sencillos, casos en los que se valoren conceptos básicos, generales, accesibles, para permitir que los alumnos vayan generando todo un andamiaje sobre el cual construir su pensamiento crítico. El segundo tema importante que abordaron en esta conferencia es el tema de la evaluación. Es fundamental también no solamente saber cómo opera el pensamiento crítico, sino saberlo evaluar en nuestros
en nuestros alumnos. Entonces, el pensamiento crítico, el problema es que integra diferentes competencias, por lo tanto, no hay una cartera de evaluaciones homogéneas, estandarizadas, para poderlo valorar. La evaluación debe comenzar con una comprensión, y hay algún artículo también en ese sentido, de los hitos, de los mojones, del desarrollo intelectual del alumno en el desarrollo crítico. Y algunos de estos hitos o mojones en los dominios tradicionales son fundamentalmente cómo opera un alumno novato hasta un alumno ya experimentado en el pensamiento crítico, teniendo en cuenta cuáles son los conocimientos, cuáles son las distintas habilidades y las distintas actitudes. Conociendo esto, vamos a poder también evaluarlo. Fundamentalmente, y no me quiero extender mucho, pero hablan como de las herramientas tradicionales en la evaluación que se pueden adaptar para la evaluación del pensamiento clínico: los exámenes de respuesta múltiple, preguntas abiertas, mini-test, ECOES y otras que no me voy a entretener en ellas. Y por último, en este documento hablan cómo se puede desarrollar todo esto en la facultad y cómo puede operar en los propios profesores. Entonces, el desarrollo efectivo del pensamiento clínico en la facultad presupone que el pensamiento clínico sea enseñado a través de los miembros del plan de estudio, que sea enseñado por todos los profesores. Y que los profesores, para ello hace falta que estemos familiarizados con los conocimientos, con las habilidades y con las actitudes que hay que alcanzar. Ellos abogan porque haya en las facultades un núcleo de profesores, de educadores comprometidos en este tema, bien entrenados en la ciencia y en uso del pensamiento crítico, que haya relación, que sea un tema multidepartamental, multidisciplinar, y proponen que haya instructores para otros miembros de la facultad para ir un poco introduciéndolos en este tema. Ellos abogan porque haya un vocabulario común, porque se mejore la comunicación entre los departamentos y entre los profesores para intentar solucionar los problemas que se encuentren y para apoyar sobre todo a alumnos que puedan tener dificultades. Para ir acabando, otro artículo interesante que voy a pasar un poco por alto porque ya he hecho referencia antes, Ramiro, a este tema, es los hitos, los mojones del pensamiento clínico. Fundamentalmente lo que hace este mismo grupo de consenso es delimitar los hitos a través del cual un estudiante individual va progresando en sus estudios a través del pensamiento crítico. Intentar definir mejor las competencias que abarcan el pensamiento crítico. Y para ello, bueno, pues promueven una serie de propuestas. Fundamentalmente lo que hacen es establecer una serie de etapas, 6 etapas en la progresión del conocimiento de los alumnos del pensamiento crítico, e intentan hacer el análisis del alumno, cómo respondería en cada una de las etapas ante un problema que se plantea, que es una señora joven de 16 años que viene a urgencias con un dolor en la fosa ilíaca derecha. Y entonces analizan en cada etapa la metacognición, las actitudes y las habilidades que ha comentado antes Ramiro. Estas serían las 6 etapas que se comentan del pensamiento. Con esto sabemos en qué situaciones nos movemos con los alumnos, cómo podemos intervenir, cómo podemos favorecer ese pensamiento crítico y sobre todo cómo vamos a poder evaluarlo. Y para terminar, ¿cuál es la resolución de casos clínicos? Mejor dicho, ¿qué importancia tiene la resolución de casos clínicos como una estrategia para la enseñanza de la medicina? E intuitivo de los alumnos. Y sobre todo, cuanto antes empiecen los alumnos a acumular una base de datos mental de casos, antes tendrán almacenado un grupo de patrones que va a servir para que pueda operar también ese razonamiento intuitivo que hemos comentado antes. Entonces, la medicina o la enseñanza de la medicina basada en casos clínicos permite la aplicación de conceptos teóricos, estableciendo un puente entre la teoría y la práctica, proporciona al estudiante la posibilidad de obtener una visión de la complejidad que es acercarse a la cabecera del paciente, estimula el aprendizaje activo de los sujetos, involucrándose
en este caso de los alumnos, involucrándose en la resolución de problemas concretos de la profesión, proporciona oportunidades únicas para el desarrollo de las competencias fundamentales para el ejercicio de la profesión, sobre todo de comunicación, de trabajo colaborativo, de enfrentamiento de problemas múltiples y de argumentación, y también cuando trabajan en grupos de consenso. Todo esto fue lo que dio paso a que tomáramos la iniciativa, pues apoyada por Ramiro Díaz Lobato, por Victoria Villena, que pudiéramos hacer unas sesiones clínicas con los alumnos de tercero, ya lo hicimos el año pasado, y con los alumnos de sexto. Aquí está la delegada del año pasado de tercero, y recibí un feedback de ellos. Ya hicimos unas sesiones clínicas de que era importante, de que era algo que les había ayudado mucho, y realmente además los resultados que vimos fueron espectaculares, ¿no? Y bueno, esto nos animó a un poco hacer algo pues que se ha hecho clásicamente en los hospitales, que es hacer sesiones clínicas. Las sesiones clínicas no era otra cosa que traer, como hacían aquí en esta sesión, al paciente al aula para discutir los problemas. Entonces nosotros no traemos los pacientes al aula, pero traemos los casos clínicos abiertos o casos cerrados que se exponen a los alumnos para que ellos sean los protagonistas de hacer una aproximación a los problemas que plantean enfermos reales. Entonces, y sobre todo la justificación de estas sesiones es que es una de las habilidades más difíciles de adquirir. Y fundamentalmente además no están bien diseñados en los programas docentes de muchas facultades. Entonces, fundamentalmente el objetivo principal era que los alumnos, tanto de tercero como de sexto, se les presentaran casos reales que ellos han visto y pueden discutir con sus compañeros públicamente, y también el autoaprendizaje que les ha supuesto, y también que les presentáramos casos cerrados que ellos deben resolver. De tal forma que el objetivo fundamentalmente es que los alumnos creen sus propias rutas cognitivas básicas que den base al razonamiento clínico en el resto de la carrera. Entonces, los objetivos generales de estas sesiones son analizar y resolver los problemas clínicos, identificar los principales síndromes clínicos, hacer un adecuado diagnóstico diferencial, establecer un adecuado plan diagnóstico y una adecuada aproximación terapéutica. Todo surge clásicamente, como decía antes Victoria, las clases magistrales las dábamos desde la etiología hasta la semiología. Aquí intentamos que los alumnos, al mismo tiempo que están aprendiendo esto, que es fundamental, la adquisición de los conocimientos, pues a través de la semiología, cultivar la semiología, el conocimiento de la semiología, y de aquí inferir, intentar buscar la etiología que está produciendo la lesión de la enfermedad. La organización de estas sesiones las hacemos en tercero todos los viernes, aprovechando su rotación por medicina interna, y en sexto la hacemos un día a la semana durante 1 hora y media, en la cual se presentan 2 casos clínicos abiertos que los alumnos eligen libremente de sus rotaciones, y 2 casos cerrados cuidadosamente seleccionados, de tal forma que a lo largo de todo el curso establezcamos y valoremos en esos casos cerrados todos los síndromes más importantes que hay, desde luego, en la patología médica. Se realizan 24 sesiones clínicas a lo largo del curso, con lo cual está previsto que haya 48 casos cerrados y 48 casos abiertos, lo cual da importancia de el proceso que los alumnos, cuando salgan, van a haber adquirido con este tipo de sesiones. Esto, por ejemplo, es un caso del año pasado en el que los alumnos ya empiezan a relacionar los problemas básicos que relación tiene una anemia con un síndrome coronario agudo, con un ictus, y ellos mismos empiezan a operar y a discurrir por qué ocurre esto. Entonces, y empiezan a establecer cuál es el plan diagnóstico para llegar un poco a estas relaciones. Este es el mismo caso. Empiezan a pensar, y se les enseña ya en tercero, que empiezan a pensar desde la fisiopatología cómo una anemia puede producir un síndrome coronario agudo, y los alumnos aprovechan para ir escribiendo cómo desarrolla. Y otro caso más práctico es de este alumno que presentó este caso clínico la semana pasada, paciente de 86 años con un cuadro complejo. El alumno se ha sentado y ha hecho operativamente un razonamiento clínico para intentar explicar cómo ocurren los problemas. Esta última diapositiva, como conclusiones, he hablado de los conceptos actuales de razonamiento clínico, de cómo opera el razonamiento clínico en los médicos, cómo opera también los estudiantes,
de la necesidad de enseñar razonamiento clínico en nuestras escuelas. Para ello tenemos que estar preparados los profesores, debemos conocerlos, probablemente debemos trabajar más, debemos crear grupos operativos interdisciplinarios a las facultades para pensar sobre el tema y desde luego para proponer nuevos modelos, nuevas estrategias para la enseñanza del pensamiento clínico y también para su evaluación. Y nada más, muchas gracias. Pero si nos saltamos el charco y vamos a Estados Unidos, ya lo ha dicho el doctor Lobato, allí tampoco tienen troncalidad. De hecho, el sistema formativo que tienen allí se asemeja bastante al que tenemos aquí en España, desde el punto de vista de la residencia. Por ejemplo, el programa de residencia de la Universidad de San Francisco tiene un programa formativo en neurocirugía de 7 años, ¿vale? En los cuales veis como tiene 15 meses, que son los 15 primeros meses, donde lo que tienen son conocimientos que van a ser necesarios para la especialidad de neurocirugía, pero no son conocimientos que se engloban en esos troncales que vamos a ver después. El BOE, que se publicó este año pasado, entonces el tronco lo define como aquellas competencias nucleares y comunes a una serie de especialidades que están incluidas en el mismo tronco. Ese tronco es un periodo formativo que no tiene efectos profesionales, es decir, cuando el próximo residente, si es que finalmente lo hay, haya pasado el tronco común, no puede ser especialista en tronco, es decir, es una cosa que van a crear necesaria para acceder luego a la especialidad, ¿de acuerdo? Entonces se le da una duración de unos 2 años donde habrá un programa troncal. Ese programa troncal lo tienen que elaborar una comisión que hay que crear, que es la Comisión Delegada de Tronco. La Comisión Delegada de Tronco tiene distintos miembros según el número de especialidades que formen cada tronco. Por ejemplo, el tronco quirúrgico, que tiene 10 especialidades, le corresponden 7 miembros. El tronco médico, que tiene 21 especialidades, le corresponden 10 miembros en esa Comisión Delegada de Tronco, ¿de acuerdo? Entonces, esos miembros salen de las comisiones nacionales de cada especialidad y son los encargados de elaborar el programa del tronco, ya sea el quirúrgico, ya sea el médico, ya sea el de imagen, ya sea el que sea. Y después de ese tronco entramos en la especialidad, cuya duración está todavía por determinar. Pero todo apunta a que aquellas especialidades de 5 años tendrán una especialidad después del tronco de 3 años y aquellas que son de 4 años lo tendrán de 2 años. ¿Por qué? Porque añadir un año más de especialidad choca con un primer problema, que es el económico, que sería mantener mayor número de residentes durante mayor tiempo, ¿de acuerdo? Y luego está por definir cómo va a ser el programa de la especialidad al que se le han quitado 2 años de la propia especialidad. Bien, ¿qué plazos tenemos qué plazos había cuando se puso el BOE en marcha? Pues lo primero era la formación de la Comisión Delegada de Tronco. Esas comisiones delegadas de tronco ya os puedo decir que están formadas, ¿de acuerdo? Y entonces tienen un plazo de aproximadamente 2 años para elaborar su programa troncal y el programa de la especialidad correspondiente. Hay que adaptar las unidades docentes troncales. Luego veremos exactamente qué consiste. Y hay que acreditar unidades docentes nuevas, si es que son necesarias. Por lo tanto, como fecha se propuso que no antes de la convocatoria 17-18 iba a estar el tronco funcionando. Bien, ¿cómo sería un tronco? Pues de momento tenemos el pregrado, del cual hemos hablado toda la tarde. Tenemos el MIR, que a día de hoy sigue con el 10% de nota del expediente y el 90% del examen, del cual se obtiene una calificación. De acuerdo, esa calificación va a servir para 2 cosas. Lo primero, para elegir tronco. Uno va a elegir la unidad docente troncal, es decir, yo quiero el tronco médico, quiero el tronco quirúrgico, quiero el tronco de imagen, quiero el tronco de psiquiatría, un tronco, ¿de acuerdo? En aquellas unidades docentes troncales que se hayan constituido, llámese unidad docente del 12 de octubre, del Gregorio Marañón o del hospital que tenga la unidad docente troncal, ¿de acuerdo? Van a estar rotando durante 21 meses, que habrá que repartir en todas las especialidades del tronco correspondiente, con unos objetivos, con unas rotaciones por cada una de esas especialidades y no se permiten rotaciones externas, afortunadamente. Bien, después de esos 21 meses habrá una evaluación del tronco, que lo llevará a cabo un comité de evaluación, que también es otro nuevo comité que hay que formar, cuyos miembros serán parte de esos comisión troncal y otros que se supone que son especialistas en alguna de las materias que forman parte del tronco. Esa evaluación no sirve para nada, solamente es una llave. Es decir, si la pasas con una calificación positiva, podrás optar
a una especialidad. Si tu calificación es negativa, tienes otros 3 meses para intentar transformarla en positiva. ¿Vale? Pero esa nota de ahí solo te sirve para pasar o no pasar, serás apto o no apto. Si la pasas a los 21 meses, entonces podrás elegir 3 meses de rotación libre por aquella especialidad de tu tronco que tú quieras. ¿De acuerdo? En el caso de que haya 2 o más individuos que opten en la misma rotación libre, entonces ahí entra la calificación del MIR para poder elegir a esa rotación libre. Bien, pasamos a las 24 meses, hemos acabado la troncalidad. Pues bien, de nuevo entra la nota del MIR y a partir de esa nota del MIR, entonces es cuando se puede elegir la unidad docente especializada. ¿Vale? Esto es conforme está articulada ahora mismo la troncalidad en el BOE. Estos son los troncos. El tronco médico, 21 especialidades. El tronco quirúrgico, 10 especialidades. Podemos ver, por ejemplo, que llama la atención que en el quirúrgico tengamos todo especialidades de adultos, algunas con ramas pediátricas y luego cirugía pediátrica, ahí aislada dentro de todas las especialidades de adultos. Tronco de laboratorio, tronco de imagen, tronco psiquiátrico y los afortunados no troncales. ¿Vale? Bien, hay muy poquito escrito acerca de la troncalidad, muy poquito. La mayor parte de la información que se obtiene de la troncalidad es a través del diario médico. Literatura no hay nada, desde el punto de vista de publicaciones en PubMed, por ejemplo, o en algún otro índice de revistas nacionales, ¿no? Entonces, algunos articulillos por ahí o notas de prensa o alguna cosilla he encontrado y he llegado a la conclusión de que la gente que defiende la troncalidad dice que esa troncalidad va a diversificar la formación, va a conseguir una atención centrada en el paciente, va a favorecer la elección informada, va a facilitar el trabajo en equipo, vamos a equipararnos a Europa, no sé a cuál, va a descongestionar las urgencias y atención primaria, tampoco sé cómo, y va a facilitar la movilidad de personal. En eso sí sé cómo lo van a hacer. A día de hoy, como os comenté, las comisiones de tronco ya están formadas y se han elaborado los programas troncales, basados en competencias y en la evaluación de dichas competencias. He tenido la suerte de acceder a las competencias del tronco quirúrgico, tal y como se han definido a día de hoy. Siento a aquellos que no seáis cirujanos en este caso porque me he centrado un poquito más en la parte de que es la quirúrgica. ¿De acuerdo? Entonces, las 5 competencias, grandes competencias que han propuesto son gestión y organización del área quirúrgica, seguridad del paciente, higiene y gestión de riesgos, técnicas y procedimientos en cirugía, luego una serie de competencias en áreas específicas, que en este caso son en las 10 áreas específicas del tronco quirúrgico, y luego la atención al paciente crítico y la patología urgente. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, las competencias que se han definido para cada uno de esos 5 grandes objetivos. ¿De acuerdo? La gestión y organización del área quirúrgica, por ejemplo, pues conocer la gestión y organización, estructura, organización, gestión y funcionamiento de un área quirúrgica, conocer los principios de gestión clínica, seguridad del paciente, utilizar protocolos quirúrgicos, los famosos checklists, prevenir efectos adversos de procedimientos quirúrgicos, aplicar procedimientos de higiene. Bueno, estos son objetivos que proponen. Técnicas y procedimientos de cirugía, realizar valoración general de riesgo quirúrgico, valorar y controlar tratamientos prequirúrgicos, en especial anticoagulados, antiagregados, diabéticos, utilizar consentimiento informado, ayudar en procedimientos quirúrgicos, ayudar durante 2 años rotando por múltiples especialidades, realizar soporte nutricional. Esos son, por ejemplo, comunes a cualquiera de las cirugías incluidas en el tronco quirúrgico. Si vamos a las competencias definidas para específicamente alguna de estas cirugías, pues aquí tenemos la suerte de tener cirujanos y de tener cirujanos de tórax. Y pueden ver, por ejemplo, cuáles son las competencias que se pretenden conseguir esos residentes troncales durante la rotación del tronco. Por ejemplo, el enfermo quirúrgico abdominal, pues orientar el tratamiento del paciente quirúrgico con patología neurológica. Conocer las técnicas de radiología intervencionista en patología quirúrgica abdominal. Diagnosticar y tratar la peritonitis. Diagnosticar y tratar hemorragias digestivas. Cirugía de tórax, por ejemplo. Realizar abordaje y cierre de una toracotomía estándar. Reconocer la mediastinitis postesternotomía. No sé, me lo tendréis que decir vosotros, pero a lo mejor parecen objetivos demasiado ambiciosos para unos residentes troncales que rotan muy poquito por cada especialidad de la que estamos hablando. Me voy a centrar en la mía. Estos son los 4 objetivos que nos han puesto.
Valorar resultados de técnicas de imagen más habituales. Nuestros residentes, ya en la unidad especial nuestra neurocirugía, lo consiguen después de 2 meses rotando en radiodiagnóstico de R1. Indicar y aplicar medidas farmacológicas y quirúrgicas en compresión medular aguda. Eso lo consiguen durante su rotación en la UBI, donde ingresan las compresiones medulares agudas, y durante todo el año de R2 para intentar aplicar las medidas quirúrgicas necesarias para estos pacientes. La tercera, diagnosticar patología infecciosa del sistema nervioso. Pues el primer contacto que tienen nuestros residentes son en el servicio de neurología con las meningitis y otra serie de infecciones que los neurólogos suelen ser los primeros a los que se les llama. Y luego ya la patología infecciosa posquirúrgica, neuroquirúrgica, pues ya es toda nuestra residencia. El cuarto, habla sobre las neuropatías periféricas compresivas, el túnel del carpo, las compresiones del peroneo. Bueno, eso no todos los hospitales lo tienen adscrito a lo que es la neurocirugía. Hay hospitales donde se encarga la traumatología o la cirugía plástica. El contacto, por ejemplo, con nosotros sería pues cuando rotan con neurología de nuevo los 2 meses. Entonces pretenden sintetizar todas estas 4 habilidades o competencias que nosotros en nuestra propia especialidad la tenemos repartida en varios meses. Habilidades y procedimientos técnicos de urgencias. Lo mismo ponen realizar una traqueostomía de urgencia que drenar abscesos, que desimpactar un fecaloma, que hacer una punción lumbar, que utilizar un desfibrilador semiautomático. ¿De acuerdo? Son todas habilidades que se pretenden que consigan los residentes troncales. ¿Y cómo se van a evaluar esas competencias? Pues por una parte se proponen exámenes escritos, ya sea de pregunta múltiple o ya sea de un tipo de evaluación que se basa en el razonamiento clínico que acaba de explicar Rafa, que es el Script Concordance Test, que no nos vamos a meter en él porque no hay tiempo. Luego sería la observación del propio residente troncal. También vale los minicex, es lo que proponen. Luego lo que es el audit de los registros clínicos, es decir, ver aquello que están registrando ellos en la historia o en sus protocolos de lo que puedan llegar a hacer, cómo lo están haciendo. Y luego hacer pues, el registro de actividad, lo que es el libro del residente. ¿Vale? Bien, ¿cómo está a día de hoy la troncalidad? Os acabo de exponer lo que es la troncalidad y os voy a decir voy a empezar a buscar las sombras de la troncalidad, que muchos de vosotros ya estaréis viendo desde la lejanía. Si nos metemos en Diario Médico, que os digo que es la principal fuente de esto, en la sección de opinión tenemos opinión de muchas personas, del presidente del Consejo de Especialidades, de la Comisión Nacional de Familia, de la Sociedad de Anestesia, de la nuestra de la neurocirugía, de la de psiquiatría, de la de inmunología, de la de neurología. En rojo todos aquellos que están en contra, en verde los que están a favor y en amarillo los escépticos, que todavía no lo tienen muy claro. Si seguimos con más opiniones, seguimos. Como veréis, el rojo es el predominante. Hay muy poca gente que esté a favor de la troncalidad tal y como está propuesta a día de hoy. Más cositas, más noticias que van saliendo. El Tribunal Supremo rechaza suspender la troncalidad. A día de hoy hay 4 comisiones de nacionalidades, 4 comisiones de especialidad que han demandado frente al Tribunal Supremo la troncalidad. ¿De acuerdo? La de medicina infecciosa y microbiología, la de neurología, la de medicina de urgencias y emergencias y esta es la de inmunología, me parece. Entonces, se interpusieron recursos, el Tribunal Supremo rechaza suspenderla cautelarmente porque dice que durante el tiempo que va a pasar hasta su instauración hay tiempo para modificarla si es necesario. Salud Pública teme que la troncalidad desvirtúe la especialidad. Neurología pide un MIR troncal adaptado a la especialidad. Todos son demandas de cada una de las especialidades para intentar amoldarla a aquellos déficits que ellos están viendo conforme se va desarrollando. Tema económico. Microbiología dice que la troncalidad puede costar hasta 2.500 millones de euros en 4 años. Sanidad dijo que 237.000 euros iba a ser suficiente para ponerla en marcha. No sé muy bien quién lleva la razón. ¿Qué preguntas tengo yo sin respuesta? ¿Cuántos residentes entrarán en cada tronco? No lo sabemos. ¿Cuántos residentes y cuánto tiempo rotarán por cada servicio troncal? ¿Todas las especialidades van a tener el mismo peso? Voy a poneros un ejemplo para todo esto. Por ejemplo, en las 10 del tronco quirúrgico, asumo que cirugía general y traumatología, por tener enfermedades mucho más prevalentes, por ejemplo que neurocirugía, pues exigirá más peso de rotación por sus especialidades. ¿Vale? Entonces, si cogemos solamente a los residentes del 12 de octubre, de las 10 especialidades que tenemos, estamos hablando de 18 residentes. Si esos 18 residentes los tenemos que poner a rotar
por 10 especialidades durante 21 meses, estamos hablando que cada uno de ellos debería rotar de forma simétrica 2,1 meses por cada especialidad. Pero hay 18 residentes, no hay 10. Por lo tanto, debería haber 1,8 residentes por cada una de esas especialidades. ¿Vale? Eso solo en el primer año. En el segundo año estamos hablando de 36 residentes troncales, a repartir en 10 especialidades y a repartir en 21 meses. Es decir, 3,6 residentes por especialidad durante 2 meses. Si nos vamos a la parte médica, echamos cuentas. 21 especialidades en 21 meses es un mes por rotación. Y la verdad es que no he echado cuentas, porque teniendo en cuenta que anestesia son 10 residentes lo que entran y que medicina interna deben ser otros tantos, nos iríamos a más de 50 o 60 residentes dando vueltas en el hospital cada mes por una especialidad diferente. Eso solo teniendo en cuenta que asumamos los residentes que ya de por sí tenemos en el 12 de octubre, porque ahora veremos que el 12 de octubre puede recibir una masa de residentes de la que no podríamos hacernos cargo. Es decir, ahora está el asunto de las unidades docentes troncales. Por ejemplo, residente que quiere hacer la residencia en el Hospital de Fuenlabrada de Cirugía General, por ejemplo, que es un hospital que tiene la unidad docente de Cirugía General, pero no tiene, por ejemplo, ni neurocirugía, ni cirugía de tórax, ni cirugía vascular, ni cirugía maxilofacial. Por lo tanto, asumimos que sus rotaciones por esas especialidades deberán hacerse en un hospital que sí las tenga. En este caso podría ser el 12 de octubre. Así cogemos a los de Fuenlabrada, los de Parla, los de Aranjuez, los de toda el área sur de Madrid. Getafe incluso tampoco tiene todas las especialidades. Por lo tanto, a los 18 residentes quirúrgicos troncales del 12 de octubre se le podrían sumar otros, ¿qué? 10 o 15 de los demás hospitales. Pues sumamos y seguimos. ¿De acuerdo? Y en todo eso, ¿cuál sería el papel de los residentes troncales? Sin saber todavía. Bueno, esto es lo que os acabo de comentar del Hospital de Fuenlabrada. Bien, había una de las cosas que pidió el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina es que el MIR, o sea, que una vez que uno elige el tronco ya elija a su vez la especialidad. Es decir, yo quiero hacer neurocirugía en el 12 de octubre, pues yo cojo la unidad docente troncal del 12 de octubre, porque luego quiero ir a la neurocirugía del 12 de octubre. ¿Vale? Y eso parece ser que lo han conseguido. ¿Pero eso realmente es la respuesta a lo que ellos piden? ¿No llevaría eso la contraria a la propia troncalidad que quieren? ¿Se mantiene realmente el interés del residente troncal? Es decir, si yo como residente troncal ya entro sabiendo que voy a ir a la neurocirugía, ¿qué hago rotando por cirugía pediátrica? ¿O cuál es mi interés cuando esté por, no sé, cirugía cardíaca? ¿Vale? ¿Y qué pasa con las unidades troncales que no reúnen todas las especialidades? ¿De nuevo tienen que repartir a sus residentes a las unidades troncales más grandes? Hice una proyección de lo que ocurriría en el servicio de neurocirugía en el 12 de octubre si se implanta la troncalidad en el 2018. ¿De acuerdo? En el 2018 nuestro servicio tendría R4, 3 y 2 más un número indeterminado de residentes troncales porque está todavía por ver cuántos recibiríamos. En el 19 tendríamos a nuestro 5, 4 y 3 por el plan antiguo, por así decirlo, más un número ingente de troncales, que no sabemos cuál será, más aquellos que específicamente, después de haber aprobado la troncalidad, quieran como rotación libre la neurocirugía. ¿De acuerdo? En el 2020 estaríamos lo mismo, ¿de acuerdo? Pero con doble de residentes específicos. Y así hasta que llegaríamos al 2023, donde tendríamos a un R4, un R3, un R2 formados en ya la troncalidad, ¿de acuerdo? Entonces no sería un R4 de neurocirugía, en este caso no sería equiparable al R4 que tenemos ahora, porque este ha pasado 2 años de troncalidad, en lo cual no ha tenido prácticamente nada de contacto con la neurocirugía. Más luego toda la masa de residentes troncales y específicos que van a estar dando vueltas. Lo cual supone una cosa: durante los años en los que haya residentes troncales y haya carencia de residentes específicos, es decir, a partir de aquí, ya no hay R2 y R1 de neurocirugía desde el principio. Habrá residentes troncales, por lo tanto nos van a faltar a nosotros 2 residentes, el R1 y el R2. Y luego al año siguiente nos faltarán otros 2, ¿vale? O en este caso 1 y 1. Es decir, habrá una carencia de residentes en nuestro servicio. Por suerte o por desgracia estamos acostumbrados a ello. Pero, por ejemplo, si cogemos anestesia, son 10 residentes. Por 2 años, 20 residentes que les van a faltar.
Residentes que a fin de cuentas cubren guardias, ejercen un trabajo que a lo mejor no es el de un residente mayor, pero sacan trabajo adelante, ¿no? Por lo tanto, los adjuntos y los residentes que queden tendrán que cubrir el trabajo de esos 20 residentes que no están. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, que cada cual, si quiere, vaya echando las cuentas en su propio servicio a ver lo que le va saliendo. Y hay que ver si vuestros servicios están preparados para esa falta de residentes. Conclusiones. Esto me ha resultado difícil porque parece que estoy dando una versión apocalíptica de la troncalidad. Entonces, la troncalidad es cierto que supone un cambio en la formación, pero ¿es necesario? ¿Y es necesario hacerlo desde la residencia o hay que empezar por cambiar el pregrado, que es lo que hemos estado discutiendo hoy? Porque a lo mejor esas competencias nucleares que pretenden conseguir se pueden adquirir antes. Hay muchas sombras y muy poquitas luces ahora mismo. Hay una escasa visión de la realidad, de la aplicabilidad real de la troncalidad. Exigiría un mucho mayor consenso con las especialidades, pero en la tierra, no en los números de arriba. Y exigiría un gran esfuerzo docente y económico, ¿vale? Es decir, hay que formar a aquellos que vayan a evaluar, hay que formar tutores de tronco, ¿vale? Y hay que poner dinero sobre la mesa, está claro. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, yo creo que no queda más que dar las gracias y deciros que buenas tardes. Muchas gracias a todos. Y a ti, Jaime. Permitir formar al candidato o ser fuente de mejoras en la formación de futuros candidatos, y para ello es necesario que sea capaz de generar retroalimentación. Y además el sistema no debe ser rígido, debe ser modificable, evaluable y mejorable con la experiencia. Cualquier sistema de selección debe además tener unos criterios de validez. Es decir, debe intentar, ya sabéis que la validez tiene diferentes apariencias. Y, por ejemplo, debe ser válido desde el punto de vista del contenido. Debe ser relevante para el objetivo según los expertos en la materia. Y además debe tener cierta validez predictiva. Si queremos seleccionar a aquellos médicos que vayan a ser buenos médicos en el futuro, deben de correlacionarse el resultado a la medida, debe correlacionarse con el desarrollo profesional posterior del candidato. Debe además ser válido desde el punto de vista de la construcción del sistema. Debe ser la medida, debe ser válida desde el punto de vista de que debe de medir lo que pretende medir. Y además debe ser aceptada, y esa sería la validez política, como apropiada en el proceso de selección por los diferentes grupos que van a tener que ver en esa selección. Tanto la universidad como los médicos, como los alumnos, y todos deben de participar en él. Cualquier sistema de selección tiene diferentes fases, como veis. Por un lado, debemos de trabajar, es un análisis un poco multidimensional, debemos de crear las especificaciones que deben de tener los candidatos, debemos de saber qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, qué características deben de tener, identificar así los criterios de selección, y desarrollar así un modelo de competencias que deben de cumplir esos posibles alumnos. Debemos de publicitar el proceso, debe ser público, para que así atraigamos a los candidatos adecuados, y hay que explicar bien cuál va a ser el proceso para que sea aceptado por los candidatos. Al mismo tiempo tenemos que escoger qué herramientas, una vez que hemos desarrollado los criterios, los conocimientos, las competencias que tienen que cumplir los candidatos, debemos de desarrollar las herramientas del proceso, las entrevistas. Y por otro lado, la idea de ser justo con los candidatos es que debe haber una igualdad, debe ser equitativo, es decir, el resultado de la selección también debe de responder a las expectativas que tenga el candidato. Todos los candidatos deben de tener las mismas oportunidades, es lo que se pide también, que sea igualitario. Debe haber además justicia en el procedimiento.
debe haber, y uno tiene justicia en que el procedimiento ha sido justo, o sea, uno tiene la percepción de que ha sido justo el procedimiento si hay información acerca del procedimiento, si hay retroalimentación, pero realmente la justicia debería de consistir en que debe haber criterios objetivos y válidos que soporten un análisis objetivo. Deben además de ser evaluados de forma precisa y estandarizada por personal entrenado, y además los resultados finales del proceso deben de estar monitorizados. Debe haber alguien externo que monitorice que el proceso se ha llevado a cabo de forma correcta. Cualquier producto de un sistema de selección al final determinará una orden de prelación. Es inevitable, dado que hay un número finito de puestos y hay una demanda excesiva, con lo cual debe haber un orden para poder establecer quién entra y quién no entra en una determinada facultad al final. Hay una serie de características, como ya he comentado, que deben de cumplir todos los sistemas de selección. Pues los mecanismos de selección deben ser válidos y reproducibles, deben ser capaces de tener en cuenta las relaciones de los candidatos y deben ser aceptados por ellos, deben ser sistemas de selección que sean aceptables para el candidato, ser fáciles de interpretar para que el candidato entienda qué es lo que están haciendo con él, ser generalizables, es decir, deben de poder ser usados en diferentes circunstancias, deben tener un coste adecuado, porque si hacemos cosas muy costosas tampoco es posible hacerlas, deben maximizar el valor que tengan, debe ser práctico y además debe ser legal el sistema, o debe de contar con el adecuado respaldo. Debe poder ser analizable por los expertos, justo, con impacto educativo, ya que Al leer toda esta información me surge una serie de preguntas, porque no se sabe muy bien en qué consistirán las pruebas, si se realizarán en cada facultad o será de forma conjunta, por facultades o por universidades, no lo sabemos. ¿Quién diseñará las pruebas? Tampoco lo sabemos. Y si se tendrá en cuenta la opinión de los profesionales o las necesidades de la sociedad. No se sabe si va a haber algunos expertos que vayan a diseñar este estudio, este test, no se sabe muy bien quién lo va a hacer. Como ven, la única idea clara es que en la prensa, por lo menos, es que este test de 350 preguntas será la que determine el título de bachiller y que va a sustituir a esta prueba. Pero no se sabe muy bien de qué va a depender el 40% restante de la nota. Cualquier sistema de selección, y si tenemos en cuenta un sistema de selección de estudiantes, debe de tener en cuenta dos cosas, ¿no? Por un lado, debe ser justo con la sociedad, es decir, debe de escoger a los buenos profesionales o a los posibles buenos profesionales futuros, potenciales, y por otro lado debe ser justo con los candidatos, es lo que se pide. Debe haber igualdad y no discriminación. Pero ¿qué define la sociedad como unos buenos médicos? Eso es lo que también, ¿cómo definen los profesionales el ser buen médico? Deberían ser escogidos solamente aquellos que son capaces de superar las diferentes pruebas que van a tener a lo largo de su vida, si van a ser capaces de terminar los estudios, o deben ser aquellos que van a ser útiles a la sociedad. Deben ser buenos estudiantes, ser buenos académicamente o ser competentes clínicamente. Deben ser lo que los pacientes quieren que sean, y esto también es importante, ya que la sociedad a lo mejor también cambia en cuanto al rol que debe tener un médico, el papel que debe tener un médico, o ese rol debe tener unas cosas estáticas y otras que cambien, pero eso también lo tendrá que determinar la sociedad de alguna forma. Y otra pregunta interesante sería si son iguales todas las especialidades, es decir, o son iguales las especialidades médicas y las quirúrgicas, no lo sé. Con lo cual hay una serie de pensamientos o de cuestiones que deberíamos de responder a la hora de definir qué médicos queremos formar, ¿no? Esa orden, la anterior, la del 2015, que está señalada anteriormente, es la que hace, la que establece el currículum de la ESO y el bachillerato, y el reglamento es anterior en cuanto a la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. ¿Y qué es lo que cambia? Pues lo que cambia fundamentalmente es que hasta ahora los alumnos que terminaban la ESO entraban en bachillerato, hacían el primer y segundo curso de bachillerato, y después del bachillerato tenían que hacer la selectividad. Una vez terminado el curso, el segundo curso, ya tenían el título de bachiller, y después pues hacían la selectividad. El 60%
venía de la nota media del bachillerato y el 40% de la prueba de la selectividad. Con la ley 11, con la ley BERT, hacen un currículum un poquito diferente en el bachillerato. Veis que ha aparecido se ha desdoblado las ciencias sociales y las humanidades y dentro del bachillerato, y después como en la evaluación final no les dan directamente, no les van a dar directamente el título de bachiller, sino que va a haber una especie de reválida dentro del título de bachiller. Para lograr el título, como ven, pues hay criterios, hay un diseño de una prueba por el Ministerio de Educación que debe ser ese de las 350 preguntas, que va a ser calificada por profesorado externo al centro y que deben de obtener una calificación mínima para poder tener el título de bachiller. Ese título de bachiller va a permitir entrar en los estudios de grado. Y en esos estudios de grado, pues como se ha dicho, se elimina la selectividad, pero es que ya la selectividad la están haciendo en esta evaluación final, parece, o sea que han sustituido una cosa por la otra. Y parece ser que las universidades podrán utilizar criterios para establecer la entrada en los estudios de grado. De tal forma que parece que el 60% va a venir de la elección, va a venir determinada por el peso del bachillerato y de esa reválida, y el 40% por algún tipo de prueba o sistema de selección que tengan las universidades. Pero ¿en qué consiste? Hay una serie de preguntas que me han surgido a la hora de al leer esto, ¿no? Con los estudiantes examinándose y un poco con la fórmula que hay actualmente para determinar la nota de admisión, que es un poco compleja porque es un 60% de la nota media del bachillerato y luego un 40% de la calificación de una serie de la fase general y luego un cociente extraño entre dos parámetros de las materias superadas en la fase específica. Dicen, yo hice la otra selectividad, no hice esta, y tendría que estudiármela para cuando mis niños hagan la selectividad, porque ahora mismo no sé cómo es. Este es el diferente... las 7 leyes de educación que ha habido en los últimos 40 años, como veis, son cada vez que ha habido un cambio político grande, pues se ha determinado una diferente ley de educación. Y actualmente pues va a entrar o ha entrado ya en vigor la 11. Ya de hecho ha entrado en los institutos ya en la ESO, haciéndoles bilingües y haciendo que cambien un poco la distribución de las materias, y han entrado ya en muchos cursos impares, en primero de la ESO y en tercero de la ESO, por ejemplo. Pero la idea es que eso vaya a ir cambiando a medida que vaya implementándose esta ley, la ley 11, la ley BERT. Como sabéis, dentro de las medidas de la 11 está el decir adiós a la selectividad. El ministro dijo que la selectividad es una absoluta anomalía en el panorama internacional y había que suprimirla. Y parece que la idea es sustituir la selectividad con un test, dicen, de 350 preguntas, aunque eso todavía no está claro. El hecho es que ya hay un reglamento, que es este reglamento, un reglamento que está contenido en el Real Decreto 412 de 2014. La otra ley es la ley que hace